Bienvenidos a la clase de psicología. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de sexualidad y género. Sexualidad. Entendemos como sexualidad a una dimensión integral del individuo, ¿ya?, que incluye una serie de aspectos. Aspectos tanto desde el punto de vista fisiológico como afectivo, comportamental y social. Por lo tanto, el término sexualidad abarca a la persona en su integridad biopsicosocial. Por lo tanto, es necesario analizar cuáles son los componentes de la sexualidad. Los componentes de la sexualidad son tres. El primero es un componente biológico que implica la parte genital, o sea, el sexo propiamente. Cuando nace una persona, la mamá pregunta, ¿qué fue? El médico lo que hace, o la partera, lo que hace es tomar al niño, voltearlo y mostrarle los genitales. Entonces la mamá, si ve que el nuevo ser tiene pene y testículos, dice, es hombre, sexo masculino. Si ve que tiene vagina, mujer, sexo femenino. Entonces, la sexualidad tiene un componente biológico, ¿ya?, que implica la presencia de órganos sexuales. Pero el que una persona haya nacido hombre o haya nacido mujer se ve influenciada también por el factor sociocultural. La sociedad espera que aquella persona que nació hombre tenga un cierto tipo de comportamiento, igual la persona que nació mujer tenga otro tipo de comportamiento que distinga a las mujeres y el comportamiento que distinga a los varones. Por ejemplo, el rol. Si nosotros tomamos en cuenta el rol que le compete al varón, ¿no?, en nuestra sociedad, tradicionalmente ha sido el ser el jefe de familia, el que mantiene el hogar, el que provee. Mientras que la mujer, en forma tradicional, ha sido aquella que se encarga de la crianza de los hijos, que se encarga del hogar, de la preparación de los alimentos, de vestir a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, ver la casa. Sin embargo, en la sociedad actual, estos roles tradicionales han ido variando. Encontramos que actualmente tanto varón como mujer, esposa como esposo, tienen que trabajar para contribuir al mantenimiento del hogar. O sea, la responsabilidad actualmente no es exclusiva del varón, sino también la mujer comparte estas responsabilidades. Por otro lado, tenemos que el factor sociocultural influye del momento que el niño viene a este mundo. Por ejemplo, si tenemos un bebito que recién ha nacido, imaginemos que es varón, hacen una fiesta y ¿qué le regalan? Le regalan usualmente ropa de color celeste, porque es varón. Si hubiera sido mujer, le regalarían ropa de color rosada. O sea, desde que el niño nace, ya la sociedad está de una u otra manera influyendo en el nuevo ser. En este caso, con respecto a la ropa. Igualmente, tenemos, por ejemplo, las emociones. Tradicionalmente encontramos que si un niño se golpea, llora, le dicen, los hombres no lloran. Y el niño desde pequeño se acostumbra a controlar sus emociones. Sin embargo, la niña, si se golpea, se cae, llora, no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es una niña, porque es mujer. Y esto continúa hasta que la persona llega a ser una adulta. Igualmente tenemos actividades laborales. Por ejemplo, tenemos que algunos trabajos, algunas profesiones eran privilegio del varón, como por ejemplo las carreras militares, las carreras de ingeniería, eran carreras exclusivamente del varón. En estos momentos tenemos también mujeres que son ingenieros, mujeres que son arquitectos, mujeres que son militares. Y aquí en nuestro país tenemos mujeres que son coroneles, lo cual significa que dentro de pocos años tendremos mujeres que sean generales. Bien, aparte del factor sociocultural también tenemos el factor psicológico. Cuando hablamos del factor psicológico o del componente psicológico, vamos a hablar de tanto de la identidad de género como de la orientación sexual. Identidad de género, ¿en qué momento el niño, niña, se reconoce como que pertenece al sexo masculino o al sexo femenino? Usualmente esto ocurre cuando uno es pequeño, a veces la mamá está bañando a la niña y el niñito, el hijito le dice, mamá, ¿cómo ella no tiene lo que tengo yo? O sea, no se refiere a que no tiene pene, testículos. Entonces la mamá le dice, es que las mujeres
somos así, dice la mamá. Entonces, el niño ya se da cuenta de la diferencia que hay entre hombre y mujer con respecto a genitales. Y, por ejemplo, cuando ve a una señora con un bebito en brazos, los niños se acercan corriendo y le dicen, ¿qué es? ¿Niño o niña? Niño, niño igual que yo, dice. Niña, igual que ella. ¿No? Entonces ya establecen esa diferencia entre hombre y mujer con respecto a los genitales. Eso en cuanto a la identidad de género. Cuando llegan al colegio, usualmente en inicial, juegan más o menos así. Las niñas para este lado, los niños para este lado. Entonces se establece la identidad de género. Cada uno se identifica como que pertenece al género masculino o al género femenino. Pero también tenemos la orientación sexual. El que una persona haya nacido con órganos genitales del sexo masculino o femenino no nos garantiza que va a sentir atracción hacia determinado tipo de personas. Es así que tenemos una orientación heterosexual. Cuando la persona se siente atraída por personas del sexo opuesto. Y esto lo podemos ver desde chiquititos. Tenemos niños que en inicial están jugando que fulanita es mi novia, dicen, ¿no? Y los chiquitos se agarran ya, se comienzan a fastidiar, comienzan a hacerse bromas con respecto a posibles noviecitos, ¿no? Entonces desde temprano se ve esa atracción que sienten hacia la persona del sexo opuesto. Algunos niños se sienten atraídos también por su profesora. Por ejemplo, podemos tener a un niñito de 5 o 6 años que llega acá y dice, mamá, la misa es bien bonita, dice, ¿no? Entonces la mamá se sonríe y le dice, ¿te gusta? Y los chiquitos a veces se ponen todos coloraditos. ¿Por qué? Porque realmente se sienten atraídos por la profesora. Aunque a veces esto también ocurre en la pre. Hace algún tiempo, un alumno que estaba haciendo su segunda pre me preguntó en una oportunidad por una profesora, por una colega. Le dije que sí, que seguía trabajando, solamente que estaba en otro local. En otra oportunidad me volvió a preguntar y me sonrío y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿te gusta? Y el jovencito se sintió medio avergonzado y me dijo, sí, me he enamorado de ella. O sea que, miren, hay una relación de atracción hacia la persona del sexo opuesto, no solamente en los niños, sino también en los adolescentes. Pero en este caso, este jovencito de 16 años se sentía atraído por una profesora que tenía, bueno, más de 25 años. En otras oportunidades, la atracción es hacia personas de su mismo sexo. En este caso hablaríamos de homosexualidad. Vemos que desde muy temprano hay niños que tienen ciertos comportamientos un poquito diferentes a los demás, ¿no? Y se ve la preferencia que tienen, por ejemplo, niños por jugar con niñas. No les gustan los juegos de varones, que son un poco más bruscos, más toscos. No les gusta y prefieren la compañía de niñas. Y cuando están un poco más grandecitos, ¿no?, se nota esa atracción que sienten hacia los varones. Igualmente tenemos chicas que sienten atracción hacia otras mujeres, ¿no? Aquí estamos hablando de la homosexualidad. Pero también tenemos el caso de personas que se sienten atraídos tanto por personas de sexo contrario como de su mismo sexo. En este caso hablaríamos de bisexualidad. Y a veces encontramos con personas que tienen esposa, hijos, pero también tienen una pareja de su mismo sexo. Freud es uno de los estudiosos sobre el desarrollo psicosexual y él nos habla acerca de que hay fases en el desarrollo psicosexual. Nos habla, por ejemplo, de fase oral erótica, donde el centro del placer se encuentra en la boca, y tenemos un momento en el cual el bebito pequeño, entre los primeros 6 meses, siente placer cuando succiona. Le colocamos, por ejemplo, el dedo y comienza a succionar el dedo. El niño coge la sábana y comienza a succionar la sábana. Experimenta placer. El centro del placer se encontraría en la boca.
Pasado el primer semestre de vida, llega el segundo semestre y aquí el placer lo seguiría sintiendo también en la boca, pero en este caso al morder. Pasa el tiempo y según Freud pasaría a la siguiente etapa del desarrollo psicosexual, en este caso la denominada fase anal erótica, donde también tiene dos subfases, una cuando el niño siente placer al evacuar y en otra cuando siente placer al retener sus heces. Posteriormente vendría la fase fálica erótica, donde el centro del placer se encontraría en los genitales y algunas mamás por falta de conocimiento se escandalizan cuando ve al niño tocando sus genitales o a la niña con su dedito en la vagina, ¿no? Algunas mamás en estos momentos piensan que su niño de repente podrá tener alguna anomalía, alguna perturbación, pero no, es parte del desarrollo. En esta etapa fálica también se da el famoso complejo de Edipo, donde usualmente el niño siente atracción hacia la mamá. Tanta atracción que algunos piensan parecería que está enamorado de su mamá. En contraposición, otros psicoanalistas nos hablaron del complejo de Electra, ¿ya?, donde era la niña la que se sentiría atraída hacia el papá y vería en la mamá a una competidora. Posteriormente viene el periodo de latencia, donde se debilitan los impulsos, esos impulsos de conseguir satisfacción, y comenzaría a dar lugar al principio de la realidad. Esta etapa comienza más o menos alrededor de los 6 años y culmina con la adolescencia. Por último viene el periodo genital, donde se presenta la realización plena de la sexualidad. Comienza en la adolescencia y continúa hasta la adultez. Veamos algunas conductas erótico-sexuales. El ser humano en su interacción con personas generalmente de sexo opuesto tiene una serie de conductas donde manifiesta placer al emitir estas conductas. Por ejemplo, en una pareja es común ver que se acarician, que se besan, que se abrazan. Nosotros podemos ver escenas de esta naturaleza en las calles, en los parques, pero a veces cuando la pareja se encuentra a solas, podrían tener un contacto intergenital sin penetración. Esto implica que el varón coloca su pene en la vagina de la mujer, pero por encima de la truza, y ambos comienzan a experimentar placer, porque el centro del placer en estos momentos se encuentra directamente en los genitales, ¿no? Usualmente continúa este contacto sin penetración, continúa hasta que el varón alcanza la eyaculación, ¿no? Y muchos piensan que no habría ningún problema. Sin embargo, es conveniente cambiarse de truza la chica rápidamente para evitar alguna posible complicación. Luego tenemos otra conducta erótico-sexual como la masturbación. Masturbación que se presenta tanto en varones como en mujeres. Los chicos se masturban a veces con mayor libertad, muestran la masturbación y es normal pensar que un muchacho se masturba. Sin embargo, las chicas son un poco más recatadas y usualmente no se masturban delante de otras chicas, lo hacen muchas veces a solas, pero también hay una masturbación en las mujeres, que a veces les puede traer algunas complicaciones. Este tema es un poquito delicado, así que lo dejamos ahí. Y también podemos hablar que otra conducta erótico-sexual podrían ser las fantasías sexuales. Fantasías sexuales que van desde las más simples a algunas que determinadas personas las pueden considerar como aberraciones. Veamos ahora los elementos del amor. Stenberg nos dice que el amor está conformado por 3 elementos básicos. Él habla sobre el triángulo del amor, nos habla sobre la pasión, sobre la intimidad, sobre el compromiso. La pasión, la atracción que puede tener una persona hacia otra, el deseo de estar con ella, la intimidad, el comprender a una persona, desear lo mejor para ella. Y cuando existe pasión y existe intimidad, puede surgir el compromiso donde las personas decidan vivir juntos.
Estos elementos del amor pueden combinarse y dar lugar a algunos tipos de amor o clases de amor, dentro de las cuales, por ejemplo, podemos tener el cariño, donde lo que predomina es la intimidad. Dos personas pueden ser amigos, amigas, y entre ellos hay bastante intimidad, se comprenden, sean lo mejor una persona para la otra, ¿no? Y entonces aquí existiría cariño. Encaprichamiento, cuando lo que existe es pasión, una persona se encapricha con una persona y desea, siente atracción por ella y desea estar con esta persona. Amor vacío, cuando solamente existe compromiso. Este amor se presenta básicamente, o se presentaba hace muchos años, cuando habían acuerdos matrimoniales. Nacía un niño y su amigo, una familia amiga tenía una niña, y estas familias decidían que sus hijos se casen cuando sean adultos o cuando sean jóvenes. Y entonces estas personas de jóvenes se casaban, existía un compromiso, pero no había pasión ni había intimidad, al menos no al comienzo. Posiblemente después empieza a surgir esa pasión y esa intimidad. Curiosamente, estos matrimonios generalmente duraban para toda la vida, no había divorcio, ¿no? Actualmente, según tengo entendido, en algunas regiones de nuestra sierra todavía prevalece esta costumbre. Luego tenemos el amor romántico, donde lo que existe es básicamente pasión e intimidad. El amor sociable, donde existe intimidad y compromiso, ¿no? Y ya la pasión quedó un poco de lado. Por ejemplo, los matrimonios que tienen muchos años, existe intimidad, se comprenden, se desean lo mejor uno para otro, tienen un compromiso establecido que es el matrimonio, pero muchas veces la pasión ya dejó de presentarse, ¿ya? Sin embargo, uno lo ve como una pareja ideal, ¿no? Luego tenemos el amor fatuo, donde lo que existe básicamente es pasión y compromiso y falta la intimidad. Por último, tenemos el amor consumado, donde se encuentran presentes los tres elementos, tanto pasión como intimidad y compromiso. Veamos ahora las etapas en las relaciones de pareja. Vamos a encontrar que primero tenemos la idealización. La persona ve en su pareja alguien muy especial, ¿ya? Y la idealiza, minimiza sus defectos y exalta sus cualidades. Pero esto casi siempre se queda a un nivel de amor platónico. Sin embargo, cuando están adolescentes, algunos son un poco tímidos y tienen un poco de temor de acercarse a la persona por la cual sienten atracción, y organizan algunas actividades grupales y les piden a los amigos, las amigas, que inviten a la fulanita porque se sienten atraídos por ella. Aquí comienza la heterosexualidad en grupo de pares. Y cuando salen de paseo, salen de visita a un lugar u otro, puede surgir el enamoramiento, el cual podría terminar en noviazgo y después en matrimonio. Bien, sobre la sexualidad existen una serie de mitos, ¿ya? Por ejemplo, entre los mitos podemos tener que la masturbación produce locura. Esto es falso. La masturbación es una etapa en el desarrollo natural de la persona donde sienten placer cuando estimulan una zona erógena, por ejemplo sus genitales. Sin embargo, es una etapa dentro del desarrollo de la sexualidad que luego pasa y da lugar al desarrollo pleno de la sexualidad. Así como esta, hay muchos otros mitos, como por ejemplo cuando dicen que las personas que se masturban les salen pelos en las manos. Cuando uno comenta esto en un colegio, los chiquitos bajan la mano y comienzan a mirar sus manos y les salen pelos, ¿no? Es algo interesante ver este tipo de reacciones en los niños. Luego tenemos un punto muy importante que son los valores de una sexualidad responsable. Es necesario que uno ejerza su sexualidad, uno es dueño de su propio cuerpo, ¿ya? Pero debe ser responsable a fin de evitar, por ejemplo, los embarazos prematuros. Tenemos a veces niñas que a los 14 años ya son mamás, no han terminado todavía de crecer, de desarrollarse y ya tienen que criar a un hijo, ¿no? Bien, sobre sexualidad hay cantidad de información. Podríamos pasarnos horas y horas tratando el tema. Los invito a que lean detenidamente su separata y luego
desarrollen la práctica correspondiente. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.